Bienvenidos a un nuevo vídeo de curiosidades del todo, espero les guste. En el mundo existen muchos tipos de catástrofes, una de ellas son los terremotos, los cuales no perdonan a nadie. Hoy te traigo un top de los 5 terremotos más fuertes según su magnitud. Comencemos. 5. Terremoto de Arica de 1868, 9,0 magnitud de momento, Chile, Perú. En la ciudad de Arica, el día había transcurrido tranquilo. Arica, ciudad peruana en esa época, tenía alrededor de 1500 a 2000 almas, con un gran porcentaje de mestizaje entre negros e indígenas altiplánicos provenientes de los antiguos esclavos africanos. Poseía además las mejores maestranzas de la región. La malaria había asolado la zona durante décadas y ya se encontraba en franco descenso. Como a eso de las 4 de la tarde, un sismo de desplazamiento horizontal y ondulatorio de fuerte intensidad afectó la ciudad de Arica echando abajo las construcciones de adobe y dejando muchos muertos y heridos. En el sector del puerto se veían los buques anclados, tranquilos en el mar. Estaban en los muelles, los navíos americanos US Wateree navío de paletas, y US Fredonia, el velero de 3 palos, y el buque inglés, HMS Chanacelia, los navíos peruanos, el VAP Chañarcillo y el VAP Regalón y la flamante corbeta VAP América recién adquirida por el gobierno del Perú, aún con los fuegos encendidos. Los tripulantes de las naves fueron testigos del terremoto y sus oficiales precautoriamente dieron instrucciones de cerrar escotillas y afianzar cuerdas de seguridad. El VAP América levó anclas y se dispuso a zarpar a aguas más profundas. Estando en esas labores, la población sobreviviente se agrupó en los muelles y empezaron a pedir ayuda a los tripulantes para que socorrieran a los atrapados en las ruinas. De improviso, la isla del Alacrán y península que contenía el fortín con 2 cañones a la entrada de la rada se hundió con todos sus emplazamientos y una ola de entre 8 a 15 metros pasó por entre los navíos, cortando las amarras del Fredonia, y haciendo retroceder al VAP América. El US Wateree alcanzó a soltar el ancla, y la misma ola de paso, hundió el muelle con las personas que antes pedían auxilio a las naves amarradas. Súbitamente, el mar se retiró y dejó apoyados a los navíos sobre sus quillas, en el fondo sin agua del puerto. Los tripulantes contemplaron atónitos el fenómeno, viendo cómo cientos de peces se debatían en el fondo rocoso del muelle. Pasados 15 minutos, el mar volvió no en forma de ola, sino como una marea irresistible que levantó a los barcos. El US Fredonia, junto con el VAP Chañarcillo y el VAP Regalón fueron arrastrados hacia el costado del morro de Arica, seguido del VAP América quien luchaba con sus máquinas por zafarse de la marea. El capitán del US Fredonia, creyendo que el VAP América le iba a rescatar, gritó que se salvaran porque ellos estaban perdidos. El US Wateree 1863 fue arrastrado más al norte. El US Fredonia se golpeó contra el morro y se desintegró en astillas, lo mismo que el resto de los navíos peruanos. El US Wateree y el velero inglés HMS Chanacelia siguieron un rumbo diferente, más hacia el norte, siendo seguidos por el América que humeaba a toda caldera, luchando aún, mientras la marea asolaba y destruía casi la totalidad de la ciudad expuesta con el resto de su población aún escapando por los cerros. En el lado de la ciudad, los escombros y cadáveres eran un solo amasijo, colocados detrás del morro. El mar solo respetó a aquellas casas que estaban en el lado trasero del morro, pegadas a la pared de los cerros. La ayuda llegó 3 semanas después a Arica, primero desde la ciudad de Tacna, donde el alcalde Nicolás Freire distribuyó a los damnificados víveres y ropa. Después directamente la ayuda provino del gobierno peruano. El gobierno peruano encargó a Nicolás de Pierola, quien era ministro de Hacienda, planificar la reconstrucción de Arica. Se estima que un 85% de la ciudad de Arica fue destruida y más de 300 personas fallecieron. Los restos de la caldera del US Wateree aún son visibles al norte de Arica. 4. Terremoto de Japón de 2011, 9,0 magnitud de momento, Japón. El terremoto principal estuvo precedido de una larga serie de terremotos previos, que comenzaron con un temblor de 7,2 magnitud de momento, el día 9 de marzo de 2011, aproximadamente a 40 kilómetros de distancia de donde se produjo el terremoto del 11 de marzo, y seguido de otros 3 el mismo día de la catástrofe que excedieron los 6 magnitud de momento de intensidad. Un minuto antes del terremoto principal, el sistema de alerta de terremotos, conectado a cerca de 1000 sismógrafos en Japón, envió una serie de avisos a los diferentes medios de comunicación japoneses alertando del peligro inminente. Se cree que gracias a estas alertas se pudieron salvar una gran cantidad de personas.
El epicentro del terremoto se localizó en el Océano Pacífico, a 130 kilómetros al este de Sendai, Honshu, a las 14:46 hora local. Se situó a 373 kilómetros de Tokio, capital de Japón, de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos. Tras el terremoto de magnitud 7,0 se registró a las 15:06 hora local, de 7,4 a las 15:15 hora local y de 7,2 a las 15:26 hora local. Luego del terremoto inicial se registraron más de 100 réplicas con magnitudes superiores a 4,5. En un principio el Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que la magnitud había sido 7,9 aunque rápidamente se modificó a 8,8 y luego a 8,9, y posteriormente a una entre 9,0 y 9,2. Este terremoto se produjo en la fosa de Japón, donde la placa del Pacífico subduce bajo la placa de Ojotsk. Un terremoto de esta magnitud por lo general tiene un frente de ruptura de al menos 480 kilómetros y requiere de una larga línea de falla relativamente recta. Debido a que el límite entre placas y la zona de subducción en esta región no es tan recta, es por lo que los terremotos en esta región se espera tengan magnitudes de entre 8 y 8,5, por esto la magnitud de este terremoto fue una sorpresa para algunos sismólogos. La región hipocéntrica de este terremoto se extiende desde la costa de Iwate hasta las prefecturas fuera de la costa de Ibaraki. La Agencia Meteorológica de Japón declaró que este terremoto puede haber generado una ruptura en la falla desde Iwate a Ibaraki, con una longitud de 400 kilómetros y un ancho de 200 kilómetros. Se ha señalado que puede haber tenido el mismo mecanismo que el de otro gran terremoto ocurrido en el año 869, que también causó un tsunami de gran tamaño. El terremoto ha registrado un máximo de 7 en la escala sísmica japonesa en Kuriara, en la prefectura de Miyagi. Otras 3 prefecturas más, Ibaraki, Fukushima y Tochigi, han alcanzado la escala 6. Estaciones sísmicas en Iwate, Gunma, Saitama y Chiba han medido temblores por debajo de 6, mientras que en Tokio se ha alcanzado hasta 5. 3. Terremoto del Océano Índico de 2004, 9,1 magnitud de momento, Indonesia. El terremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán, fue un terremoto submarino que ocurrió a las 07:58 en el tiempo local de la región del domingo 26 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa de Aonan, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Aunque las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar a los millares de personas desaparecidas, un análisis más reciente generado por las Naciones Unidas deja un total de 492.866 pérdidas humanas, incluyendo 436.983 muertos y 42.883 personas desaparecidas. La muestra excluye de 400 a 600 personas que podrían haber fallecido en Birmania, lo que representa muchas más que los 61 muertos que dejan las proyecciones del gobierno central. Si las estadísticas de Myanmar son confiables, el número de muertes ascenderían a por lo menos 500.000 personas, por lo cual la catástrofe es considerada como un cataclismo inigualable de toda la historia de la humanidad, el desastre natural más mortal de la historia moderna. El desastre es conocido en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático. Se le llama Boxing Tsunami en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, porque ocurrió el Boxing Day, puesto que el 26 de diciembre es el día de fiesta llamado así en esos países. El tsunami ocurrió exactamente un año después del terremoto de 2003 que devastó la ciudad iraní meridional de Van y exactamente 2 años antes del terremoto de Enchun de 2006. La magnitud del terremoto fue registrada originalmente como de 9,0 en la escala de magnitud de momento, pero luego se ha aumentado a 9,1 con esta magnitud. Es el tercer terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo aproximadamente en 1875, después del terremoto de 1960 en Valdivia, Chile y del terremoto de Alaska de 1964.
También fue reportado por tener la segunda duración más larga observada en lo que a fallas geológicas se refiere, durando entre 500 y 600 segundos 8,3 a 10 minutos, y fue lo suficientemente grande como para hacer que el planeta vibrara 1 centímetro aproximadamente. Además, también dio lugar a terremotos en lugares tan alejados como Alaska, al igual que sentirse mínimas vibraciones en varias partes del mundo. La situación apremiante de miles de personas damnificadas de varios países incitó una respuesta humanitaria extensiva. En total, la comunidad mundial donó más de $7.000 millones de los Estados Unidos, en ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto. 2. Terremoto de Alaska de 1964, 9,2 magnitud de momento, Estados Unidos. A las 17:36 hora de Alaska, del 27 de marzo de 1964, una falla entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana se rompió cerca del fiordo College. El epicentro del terremoto se localizó unos 20 kilómetros al norte de Prince William Sound, 125 kilómetros al este de Anchorage y 65 kilómetros al oeste de Valdez. El hipocentro se situó a unos 25 kilómetros de profundidad. Ocean Floor. El desplazamiento del fondo oceánico generó un gran tsunami con olas de hasta 67 metros de altura, que fue responsable de la mayoría de las víctimas y de los daños materiales. Se produjeron también grandes corrimientos de tierra que causaron muchos daños. Se produjo un desplazamiento vertical de 11,5 metros que afectaron a unos 250.000 kilómetros cuadrados. La aceleración sísmica se estima entre 0,14 y 0,18 G. El megaterremoto de Alaska se produjo en una zona de subducción causada porque una placa oceánica placa del Pacífico se hunde bajo una continental placa norteamericana. La responsable es la falla de Alaska Aleutianas, una falla inversa causada por fuerzas de compresión. Anchorage, a unos 120 kilómetros al noroeste del epicentro, sufrió los daños materiales más graves. Alrededor de 30 bloques de viviendas y edificios comerciales fueron dañados o destruidos en el centro de la ciudad. El edificio de la compañía JC Penney fue dañado sin posibilidad de reparación. El edificio Four Seasons, una nueva estructura de 6 pisos, se derrumbó, y muchos otros edificios de varios pisos sufrieron grave deterioro. La mayoría de las escuelas fueron también devastadas. Los deslizamientos de tierra también causaron graves daños. Girdwood y Portage, localizadas a unos 60 kilómetros al sureste del centro de Anchorage, sufrieron subsidencia y fueron inundados por la posterior acción de las mareas. Girdwood se trasladó hacia el interior y Portage fue abandonado. Cerca de 32 kilómetros de la carretera de Seward se hundieron por debajo de la línea de pleamar. Este terremoto generó un tsunami que devastó muchas ciudades a lo largo del Golfo de Alaska, de Canadá, a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, 15 muertos, y en Hawái. Se registró también en los mareógrafos en Cuba y Puerto Rico. Antes de poner el lugar número 1, debo poner este terremoto ya que precedió al primer lugar. Terremoto de Concepción de 1960, 7,9 magnitud de momento, Chile. A las 6:02 del sábado 21 de mayo de 1960, un fuerte sismo sacudió gran parte del sur de Chile. Se registraron 12 epicentros en la costa de la península de Arauco, actual región del Biobío. El movimiento tuvo una magnitud 7,3, menos 7,5 magnitud de onda superficial, y la intensidad máxima fue 10 en la escala de Mercalli, afectando principalmente las ciudades de Concepción, Talcahuano, Lebu, Chillán, Los Ángeles y Angol, y siendo percibido entre el norte Chico y la zona de Yanquihue. El primer movimiento telúrico produjo graves daños en diversos edificios y obras viales. A las 6:33 del día siguiente, un segundo movimiento similar al anterior, sacudió la zona y derrumbó las construcciones deterioradas por el primer evento. Sin embargo, no hubo víctimas fatales puesto que gran parte de la población había evacuado sus hogares por miedo a derrumbes. Las comunicaciones telefónicas desde Santiago al sur estaban interrumpidas y las primeras noticias se obtuvieron por informes del periodista Enrique Folch, quien había captado señales de radioaficionados desde la zona de la tragedia. El presidente Jorge Alessandri suspendió inmediatamente las ceremonias en honor al Día de las Glorias Navales, y el tradicional mensaje presidencial a la nación desde el Congreso Nacional.
A continuación, el gobierno procedió a solicitar ayuda a las zonas no afectadas del país y a la comunidad internacional, mientras la lluvia caía con fuerza y a las 14:55 un tercer terremoto azotaba las ciudades afectadas. Los cortes en tendidos eléctricos produjeron diversos incendios y también hubo ruptura de cañerías de agua potable. Pese a que muchas edificaciones estaban destruidas en su interior, sus fachadas se mantenían prácticamente intactas. Mientras Chile organizaba la estrategia para ayudar a los habitantes de Concepción y las ciudades aledañas, un terremoto aún peor estaba por ocurrir. 1. Terremoto de Valdivia de 1960, 9,5 más magnitud de momento, Chile. A las 15:11 del domingo 22 de mayo de 1960, comenzó a producirse una ruptura tectónica de proporciones nunca antes registradas en la historia de la humanidad. El epicentro de este gran seísmo comenzó en la zona cercana a Temuco y, poco a poco, se expandió hacia el sur, en una sucesión de rupturas epicentrales a todo lo largo de la costa meridional de Chile. El masivo evento fracturó toda la zona de subducción entre la península de Arauco región del Biobío y la península de Taitao región de Aysén. Finalmente, alcanzó los 9,5 grados de magnitud de momento, y tuvo una duración aproximada de 10 minutos, debido principalmente a la gran extensión geográfica casi 1000 kilómetros de norte a sur. Estudios posteriores sostienen que, en realidad, se trató de una sucesión de 37 o más terremotos cuyos epicentros abarcaron una superficie total de 1350 kilómetros. En suma, el cataclismo devastó todo el territorio chileno entre Talca y Chiloé, es decir, más de 400 kilómetros cuadrados. La zona más afectada fue Valdivia y sus alrededores. En dicha ciudad el terremoto alcanzó una intensidad de entre 11 y 12 grados en la escala sismológica de Mercalli. Gran parte de las edificaciones se derrumbó inmediatamente, mientras el río Calle inundaba las calles del centro urbano. El maremoto provocado por semejante ruptura fue devastador, afectando a la costa chilena entre Concepción y Chiloé. En el puerto de Corral, cercano a Valdivia, el nivel del mar se elevó cerca de 4 metros antes de comenzar a retraerse rápidamente cerca de las 16:10, arrastrando barcos ubicados en la bahía, principalmente los navíos Santiago, San Carlos y Canelos. A las 16:20, una ola de 8 metros de altura azotó la costa entre Concepción y Chiloé a más de 150 km por hora, ocasionando la muerte de cientos de habitantes de diversas localidades. 10 minutos después, el mar volvió a retroceder, arrastrando ruinas de pueblos costeros para impactar nuevamente con una ola superior a 10 metros de altura. Varios navíos resultaron completamente destruidos, salvo el Canelos, que encalló tras ser arrastrado por más de 1,5 kilómetros tierra adentro. Posteriormente, la onda expansiva comenzó a recorrer el Océano Pacífico. Casi 15 horas después del evento en Valdivia, un maremoto de 10 metros de altura azotó la isla de Hilo, en el archipiélago de Hawái, a más de 10.000 kilómetros de distancia del epicentro, provocando la muerte de 61 personas. Similares eventos se registraron en Japón, las Filipinas, Rapa Nui, la zona oeste de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Samoa y las Islas Marquesas. Bueno, los terremotos son muy devastadores, debemos estar preparados porque en cualquier momento puede ocurrir uno. Si te gustó el vídeo puedes darle al botón me gusta, y si quieres ver más vídeos puedes darle al botón de suscribirse. Gracias por ver el vídeo, adiós.